voz de los obispos. Voz de la iglesia, voz del pastor, voz del pastor, voz del pueblo. Oh, 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 tu voz. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a su programa, La Voz de los Obispos. Como cada semana, siempre estamos cargados de un contenido maravilloso para todos y cada uno, de lo cual realmente ustedes se deleitan. Por eso nos encuentran y nos dicen realmente la gran satisfacción y alegría de podernos encontrar por este programa. Esta vez me ha correspondido dirigir, conducir este programa y realmente es para mí un honor y una alegría poder llevar a cabo esta misión que me encomiendan. El contenido de este programa de hoy pues realmente está centrado en lo que ha sido este tan importantísimo Congreso Teológico Pastoral que se ha llevado a cabo en las instalaciones del Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino, donde realmente tuvimos una temática muy importante y al mismo tiempo constructiva y formativa a la vez, que es las paradojas de la época mesiánica, según San Pablo, a la luz de la experiencia de la primera carta a los Corintios. Esta reflexión estuvo en primer lugar introducida por el padre Domínguez Balaguer y después por un invitado muy especial, teólogo, biblista, desde México. O sea que fue un congreso internacional por parte de su expositor también. Y realmente ahí estuvieron participando todos y cada uno de nuestros seminaristas, tanto del Seminario Mayor como de las demás congregaciones, y también se unieron religiosos y laicos y laicas, porque ustedes saben, queridos hermanos, que ustedes los laicos también están adelante, formándose con todo lo que la iglesia realmente le va enseñando y le va propiciando para que el pueblo de Dios cada vez más se vaya formando en las diferentes áreas de nuestro saber, de nuestro ser cristiano como iglesia también que peregrina en la República Dominicana. Aprovechamos también la oportunidad para agradecerle de modo particular a todos y cada uno de los medios que hacen posible que lleguemos a cada uno de nuestros hogares. La Unión de Emisoras Católicas, EUDECA, y también radio y televisión que se unen. Así es que gracias a ustedes por ser parte también de su programa, La Voz de los Obispos. Y quiero contarle también o presentar parte de lo que fue una experiencia maravillosa la pasada semana en Yerbabuena. Esto es un municipio de la provincia de Atomayor, entre el puerto y también Atomayor. Ahí está esa comunidad muy hermosa, de gente maravillosas también, donde tienen de tradición hacer recorrido y montar en caballos. Y yo tuve realmente la libertad y la gracia, ¿verdad?, de montarme en un hermoso caballo que me prestaron y encabezar todo lo que fue esta cabalgata tan hermosa que el pueblo de Dios también disfrutó y compartió con la apertura a estas fiestas patronales de San José, esposo de la Virgen. Nos vamos a la pausa, pero cuando retornemos, no se despegue de ahí porque viene más de La Voz de los Obispos. Voz del pueblo. Oh, 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 tu voz. El 25 de marzo celebramos el Día del No Nacido. Nosotros queremos hacer una gran jornada de oración y por eso estoy haciendo una invitación al país entero que se una en oración para orar por el no nacido, por aquellos que están en el vientre, que están en el proceso para nacer, y aquellos que han muerto por circunstancia que sea, para que el Señor le conceda el descanso verdadero. Por eso nosotros
como iglesia, tenemos que orar por el no nacido, para que el Señor le fortalezca y produzca vida. Por eso, motivo a toda la iglesia, orar, ofrecer Eucaristía, hacer jornada de oración, hacer jornada con adoración con el Santísimo y orar por el no nacido. Voz del pueblo. Oh, 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 oh. Tu voz. Queridísimos hermanos y hermanas, gracias por continuar con nosotros en este su programa. Y en adelante pues presentamos realmente las experiencias de este congreso que dijimos al principio que era el tema central de nuestro programa. Así que veremos las expectativas, experiencias de tantas personas que estuvieron participando, obispos, sacerdotes, seminaristas y laicos que realmente participaron de este 14º Congreso de Teología Pastoral. Cada año el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino, en colaboración con el Instituto Nacional de Pastoral, prepara para estas fechas un espacio de reflexión teológico y pastoral de alto nivel, cuyo objetivo principal es ofrecer a los estudiantes, a los profesores y a todos los interesados en temas teológicos un punto de reflexión que combine aspectos académicos y aspectos de la praxis pastoral de la Iglesia. Siguiendo la misma línea temática del año pasado, en el cual dedicamos el Congreso a reflexionar acerca de los escritos proféticos, una relectura para la iglesia de hoy. Para este año, en continuidad, hemos querido basar este 14º Congreso con el tema a tratar de las paradojas de la época mesiánica según San Pablo, una aproximación a la primera carta a los Corintios. Entendiendo que las Sagradas Escrituras son el alma de la teología, tal como lo destaca la Constitución Dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II, que con esta afirmación subraya ante todo que la Biblia no es solo una fuente histórica, sino el cimiento vital y el principio inspirador que nutre y da vida a todo el estudio teológico, a la predicación cristiana y a toda la acción pastoral de la Iglesia. La figura y la obra de Pablo de Tarso son para la Iglesia cristiana de ayer, de hoy y de siempre una riqueza inestimable. El principal testimonio que podemos tener de esto entre tantos es que el Nuevo Testamento, como todos sabemos, consta de 27 libros o escritos, y de esos 27, 13 nos han llegado bajo la autoridad y el nombre de San Pablo. A través de sus cartas, el maestro de Tarso, el apóstol de los gentiles, sigue hablándonos a nosotros todavía hoy. Él sigue enseñándonos a cómo ser discípulos misioneros de Jesucristo y a cómo poder enfrentar algunas de las situaciones que al interno o al externo de las comunidades cristianas se pudieran presentar hoy en nuestros días. En nombre de toda la comunidad formativa y de la comunidad académica del Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino y del Instituto Nacional de Pastoral, en la persona de su director, el Padre Francisco Antonio Jiménez, les doy a todos y cada uno de ustedes la más cordial bienvenida. Espero que todos disfrutemos a plenitud y saquemos lo mejor de este congreso. Aprovechemos al máximo a los expositores, así como la participación activa en las distintas dinámicas formativas que el congreso nos va a sugerir. Pero sobre todo, saquemos amplio provecho al intercambio fraterno, al compartir de ideas, reflexiones y experiencias con todos aquellos que han venido a participar de este gran evento académico y pastoral en su 14ª edición. Bienvenidos todos. Mi nombre es Ramón Domínguez, soy rector del Seminario Pontificio en Arquidiocesano Redentoris Mater y profesor también aquí en el Seminario Santo Tomás. Estamos en un simposio sobre, concretamente, que se hace todos los años por motivos teológicos y escriturísticos. Concretamente este año se está hablando sobre la primera carta a los Corintios. Es importante estas actividades porque eso contribuye a la formación integral de los seminaristas, porque no solamente siguen las
las clases, digamos, de las asignaturas establecidas, sino también viene una visión de la situación que está viviendo en el mundo. Y concretamente este simposio trata sobre la primera carta a los Corintios. En principio hay que presentar cuál es la situación que vive Corinto, o sea, con qué realidad se va a encontrar San Pablo cuando llega a Corinto. Como en el siglo I había un relativismo general en la sociedad, era un mundo que podemos decir que era globalizado, todo el Imperio Romano, de alguna manera había un intercambio cultural entre todos los diferentes pueblos que formaban este imperio, y donde las creencias en los dioses tradicionales habían caído en desuso. Nadie creía en Zeus ni en Júpiter, nada por el estilo, pero mantenían las formas, de forma que proliferaban las sectas y los cultos esotéricos extraños, que todo el mundo podía practicar estos cultos, con tal de que mantuviera, digamos, la apariencia del estatus social, rindiendo culto al emperador, quemando incienso al emperador, que no era culto a la persona, en realidad culto al imperio, porque el imperio es el que garantizaba la cohesión social y económica de la gente, el famoso pan y circo que el imperio propugnaba. ¿Qué era el pan? Simplemente, el imperio garantizaba la riqueza, el crecimiento económico de la sociedad, porque el comercio estaba libre de bandidos, las calzadas romanas estaban vigiladas por las legiones romanas, tanto los salteadores, los peligros que puede haber, etcétera, eso estaba eliminado. El mar, el comercio marítimo estaba garantizado porque la piratería había sido también exterminada. Por tanto, el Estado garantizaba el crecimiento económico, el pan, y además también la diversión, pan y circo. Y por tanto, si tú me sirves a mí, yo te doy lo que tú quieras. ¿Qué es lo que tú quieres? Estabilidad económica, diversión, etcétera. En el fondo, una comida que nos sacia, que es la comida del mundo, que es que uno va a comer de ese pan, como dirá Jesús en cierta ocasión, cuando multiplica los panes y los peces, que venís a buscarme porque os doy de comer. No vale la pena, porque hoy tenéis otra vez tenéis ganas de comer. Yo tengo un pan, que el que lo coma nunca más tendrá hambre. Y este pan es mi cuerpo, este pan es entrar en la voluntad de Dios, que es el que, porque no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tanto el Estado de alguna manera se apropiaba, se arrogaba la condición de Dios. Yo te doy lo que tú quieras con tal de que tú me sirvas a mí. Y esta situación se está dando también en nuestra sociedad, donde hay un relativismo generalizado, donde ya no hay la verdad, no existe, sino que cada uno la verdad la tiene por su cuenta, decide por su cuenta, y por tanto todo el mundo puede creer, puede practicar lo que quiera, lo que desee, con tal de que se mantenga fiel, digamos, a la ideología dominante, al pensamiento único que se está imponiendo en el mundo. Por tanto, estamos viendo, podemos aprender mucho de la situación de Corinto para hablar de la situación que está viviendo nuestra sociedad, en que hay una lucha contra este relativismo. Lo que se pide a la Iglesia es proclamar la verdad, porque la verdad que nos hace libres, no el adaptarse al mundo, porque no es la Iglesia que tiene que adaptarse al mundo, sino el mundo a la Iglesia. La Iglesia está al servicio del mundo y el servicio que tiene que prestar el servicio de la verdad para que el mundo encuentre el camino que lleva a la vida. Saludos, bendiciones. Mi nombre es Junior Leandro Mena, estudiante del segundo año de Filosofía, seminarista de la Diócesis Stella Maris. Estamos aquí reunidos en el Seminario Santo Tomás de Aquino para el Congreso Teológico Pastoral. Este año enfocado en el estudio de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. El año pasado estudiamos acerca de los profetas. Y es muy importante para nosotros como seminaristas tomar estos días y reflexionar sobre la palabra de Dios, sobre la teología. Leemos en misa siempre la palabra de Dios, pero muchas veces no la entendemos o explicar esta puede ser un poquito dificultoso porque tenemos que entender el contexto, y eso es lo que haremos este año, estudiar el contexto en que se escribió la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, cómo habla del Mesías y qué nos quiere decir en este tiempo, actualizar la palabra de Dios. Así que te invitamos a que te des una vuelta. Hoy estaremos jueves, viernes y sábado estudiando la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Te esperamos. Buenos días a todos y a todos los que están viendo esta transmisión, esta
visita que estamos haciendo aquí al Seminario Mayor Santo Tomás de Aquino. Estamos en el Congreso de Teología Pastoral, algo sumamente importante porque nos están instruyendo sobre Pablo en las cartas, con las cartas, están tratando ahora mismo Corintios. Y entonces para la persona tener conocimiento de lo que es evangelizar y adaptarla al nuevo tiempo, tiene que conocer lo que es la palabra de Dios, conocer lo que hizo Pablo, el gran evangelizador, y nosotros como laicos tenemos que tener un conocimiento tanto teológico como bíblico para llevar bien la palabra de Dios y acercar a otros a nosotros. Si ustedes tal vez no me conocen, mi nombre es Olga Chaín, yo pertenezco a la animación bíblica de la pastoral, soy coordinadora de la Comisión Nacional Arquidiocesana y secretaria de la Nacional, y también muchas veces participo en las actividades del Instituto Nacional de Pastoral. Exhorto a las personas que todavía no han llegado a que se acerquen a este congreso muy importante para nosotros los laicos. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. ¿Cuáles voces estamos escuchando? Esa pregunta la respondemos de la siguiente manera: la buena nueva de Jesús, los signos de los tiempos, la multiplicidad de voces de mediatez, o como llamamos también del flash, o las voces de mi ego, o las voces alrededor. Son muchas las voces que nos pueden confundir la escucha de la verdadera voz del Señor. Por eso, esta exclamación de que quiera Dios, como decimos, ojalá escuchen hoy la voz del Señor, nos lleva realmente a reflexionar y a pensar en ese sentido, ¿cuál es la voz verdadera? ¿Cuál es la voz realmente que debo de escuchar y en ese sentido también obedecer? Dios, por boca del profeta, nos recuerda el mandato que les dio y cómo cuidó de su pueblo, enviando a los profetas y en ese sentido para que les recordaran, para que le escucharan y al mismo tiempo no se olvidara, porque fácilmente nos olvidamos. Era el pecado del pueblo de Israel, que fácilmente, a pesar de lo que pasaba y a mirar las maravillas de Dios y sobre todo el amor de Dios para con él, desde que se veía en las buenas, ya se olvidaba que existía Yahvé, que existía Dios. Si no era con las quejas, también con el olvido. Dios conoce de antemano el fracaso de sus palabras, porque Israel es precisamente ese modelo que no escuchó la voz del Señor. Y así también procura a Dios, a pesar de esta ingratitud o infidelidad, mantener continua y permanentemente esta atención de que quiera Dios que el pueblo lo escuche. Porque escuchar en la Biblia es fundamental, ya que trasciende al oír físico o también a comprender toda la grandeza que lleva precisamente esta expresión del hebreo, el Shema. Me impactó bastante lo de la escucha, la importancia que tiene, y es precisamente lo que nos invita el sínodo de la sinodalidad. Con esta invitación iniciamos la famosa Gran Asamblea Eclesial Continental,
con los pasos que se daban fue precisamente de la escucha. El primer paso. El Papa Francisco invitó al pueblo, a la iglesia, a que escuchara. No a que lo escucharan, sino a que la iglesia escuchara. Esa escucha realmente provocó todo lo que hoy conocemos y queremos vivir y también dar a conocer en nuestra iglesia desde el sínodo de la sinodalidad. Esa recepción del sínodo o del documento final procura precisamente esa escucha. A escuchar en las entrevistas, en los cuestionarios, no era simplemente a los sacerdotes, a las monjas, qué piensan, qué creen, qué ven de la iglesia, sino más bien teníamos que escuchar hasta qué pensaban los motoconchos. Fueron a varias instituciones y personas, incluso hasta los que no son ni piensan como nosotros, evangélicos y otros, para escuchar lo que otros también piensan de nosotros. Ahora nos toca a nosotros escucharnos a sí mismos. Por eso los aspectos clave de la escucha lleva realmente como fundamento la obediencia y la fe. La escucha es señal también de sabiduría, es actitud humilde la escucha. El ejemplo de Jesús, también escuchando a su pueblo, escuchando al oprimido, escuchando al que sufre. Mientras otros mandaban a callar, por ejemplo, al ciego de Jericó, Jesús lo escuchó. Y de esa escucha realmente viene la salvación, la bendición para aquel que fue escuchado. Un saludo cordial a todos los hermanos y hermanas que están viendo este programa. Les habla Ramón Esteban Marte del Seminario Redentoris Mater de Santo Domingo. Estamos aquí en este congreso, pues ameritamos siempre formarnos y ampliar nuestros conocimientos. Por eso es importante pues mantenernos siempre en el tapete. ¿Qué dice la Iglesia en la formación para dar respuesta a este tiempo que amerita pues una identidad sólida y una autenticidad clara y firme en nuestra fe? Agradecemos al Seminario Santo Tomás por habernos invitado como casa. Además nos nutrimos de ella cada día en este sentido de la formación. Gracias y que Dios les ampare cada día y les guarde. Estamos en el Congreso Teológico Pastoral en el Seminario Santo Tomás de Aquino. Ha sido un congreso que ha iniciado muy bien, un congreso que estamos tratando sobre la carta de Pablo a los Corintios, la primera y la segunda carta de Pablo a los Corintios. Y en el día de hoy vimos el contexto histórico, cultural, social que le tocó vivir a Pablo y cómo eso también nos afecta en el día de hoy. Esa realidad también vivimos nosotros y es una realidad que nos ayuda a nosotros a vivir y a entender mejor el Evangelio para nosotros llevarlo con mayor eficiencia y eficacia al pueblo de Dios que peregrina en la República Dominicana. Así que bendiciones y que el Señor le bendiga. Voz del pueblo. Tu voz. Saludos hermanos y hermanas en este día especial, en esta cuaresma que el Señor nos está regalando, al igual que nuestro fundador San Francisco de Asís. Es bueno que en estos días fuertes de las cuaresmas, cada hijo de Dios, como nos dice nuestra congregación de la filiación divina, que somos hijos de Dios y los hijos de Dios tenemos que acercarnos cada día más a la presencia del Señor. Y en estos días fuertes de cuaresma, donde el Señor nos invita a demostrar ese corazón misericordioso que Él nos ha regalado y quiere que tú y yo nos acerquemos más a los hermanos que nos necesitan. Al igual que San Francisco de Asís, que
que se acercó cada día más a los pobres, a los desamparados, a los leprosos. Tenemos que cada día más acercarnos a aquella persona que nos necesita, que necesita ese acompañamiento, ese consejo, esa limosna. También es tiempo de hacer esas obras en nuestras vidas de limosna, de hacer sacrificio en estos días de Cuaresma, para tener ese acercamiento más al Señor. Al igual que nuestro fundador San Francisco de Asís, que buscó la santidad, ayudando a los hermanos, ayudando a aquel que lo necesitaba. Por eso tú y yo en estos días especial, que Jesús y la presencia del Espíritu Santo de Dios nos adentre a esos días maravillosos de las Cuaresmas, para entrar en ese sacrificio y sumergirnos en esa pasión del Señor, esa pasión que nos quiere llevar a la santidad y a la gracia de estar con el Señor cada día más. Que en estos días especiales de las Santas Cuaresmas, el Señor nos dé esa gracia, nos dé esa luz de acercarnos a aquel que nos necesita cada día, aquel enfermo, aquel que está sufriendo en estos días. Que el poder del Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos acompañen en estos días especiales y nos dé ese amor que el Señor nos quiere para acercarnos a aquel que nos necesita, aquel hermano que quiere de nuestra hospitalidad. Que la gracia del Señor nos continúe asistiendo cada día más en su amor y en su gracia y en su luz. Amén. Voz del pueblo, tu voz. Retornando a todo lo que es el contenido de este programa, pues realmente en esta segunda parte escucharemos y también veremos la experiencia de algunas hermanas que también participaron en este congreso. Así que continuamos en esta parte tan importante de escuchar y oír y ver lo que realmente aconteció en este hermoso congreso. Luz del Alba Jiménez, hermana misionera del Corazón de Jesús. Me siento muy feliz de estar aquí en este 14º Congreso Teológico, viendo el paralelismo que hace San Pablo sobre la vivencia del pueblo de Corintio, actualizándolo al día de hoy. Hermosos temas teológicos importantísimos para nuestra cristiandad. Les invitamos que se sigan uniendo a través de Televida para continuar aprendiendo, informándonos sobre estos temas. Bendiciones. Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Mi nombre es Esmerlin Salvador Aquino, soy de la diócesis de San Juan de la Maguana. Estoy participando en el Congreso Teológico Pastoral, un congreso que es muy importante para nuestra formación, tanto a nivel académico como a nuestra formación a nivel pastoral. Por eso les invitamos a los laicos que vengan y se den cita en este maravilloso congreso, que no hay desperdicio, simplemente es un congreso para nosotros seguir formándonos y ustedes como laicos también formarse para poder dar respuesta a los signos de los tiempos que vive nuestra iglesia. A muchos y a muchas se le hace la invitación de volver la mirada nuevamente hacia Dios, de poner la mirada en el centro de lo que le da sentido y razón de ser a la vida del creyente. Volver la mirada. Y sobre todo, ustedes, nosotros, consagrados, consagradas, lo que hemos respondido de manera afirmativa al Señor, en quien hemos puesto nuestra mirada, tratar de mantener siempre nuestra mirada en Él. No distraernos, porque el riesgo está en nuestro caminar, en nuestra vida cotidiana, caer en la distracción, voltear la mirada y perder el horizonte. Nuestra mirada puesta en Dios, nuestra atención fija en Él. Y eso es importante, sobre todo en el camino y en el proceso vocacional. No perder de vista a quien nos ha llamado, no perder de vista a quien nos ha invitado a seguirle. Y por eso el Señor le insiste al pueblo de regresar, volver nuevamente a Él. Le perdona, le acoge nuevamente y le recibe, porque es el Dios siempre compasivo que tiene los brazos abiertos para su pueblo, para sus hijos, que pese a su actitud y su terquedad,
Dios siempre está dispuesto a acogerle. Por eso, volver la mirada. Aquellos y aquellas que han perdido la mirada en el horizonte y se han olvidado de Dios, este tiempo de Cuaresma es para poner nuestra mirada en el Señor. Cuaresma es esa invitación a reaccionar y así poner nuestra mirada en Él. Pero a la vez en el Salmo hemos cantado, en el estribillo que ustedes han recitado y hemos cantado, dice también, o se utiliza también la expresión escuchar, volver y escuchar. Y es fundamental. La escucha es un elemento fundamental, sobre todo en el seguimiento de Cristo. Si no escuchamos atentamente, si no abrimos nuestros oídos y nuestros corazones, no vamos a entender el lenguaje de Dios. Nos vamos a perder, nos vamos a confundir. Y el riesgo es constante de enredarnos en las confusiones del mundo por no escuchar. Se deja confundir, porque el que no está dispuesto a escuchar atentamente, o el que no abre sus oídos atentamente a Dios, se confunde en el camino. No entiende bien lo que le están pidiendo, no sabe realmente lo que debe de hacer, porque no ha tenido la atención ni la delicadeza de poner sus oídos atentos a la voz de Dios. Para volver hay que escuchar, y sobre todo en este camino vocacional, la escucha es sumamente importante. Y por eso en este proceso sinodal, la palabra escuchar tiene una gran preponderancia. Sin escucha no hay una verdadera sinodalidad, porque no podremos caminar al lado del otro. Caminaré solo, haré mi camino solo, porque no estaré atento al otro o a la otra para escuchar lo que me diga. Por eso el escuchar en este tiempo de Cuaresma es también muy importante, y el Papa León XIV nos ha insistido también en su mensaje, la escucha, escuchar atentamente, y tratemos de agudizar nuestros oídos para que podamos escuchar y no dejarnos envolver por el ruido del mundo que entorpece, nos desorienta y nos lleva a cometer errores. Cuando uno escucha, uno aprende, uno crece y uno toma decisiones importantes porque supo escuchar y tiene sus oídos siempre atentos a la voz de Dios, pero también a la voz del hermano o la hermana que también te habla y a través de quien Dios también habla. Y por eso la escucha y el volver, dos elementos importantes para hacer nuestro camino cuaresmal. Pero luego está lo que nos dice el Evangelio, en ese amor a Dios y al prójimo. Y la otra palabra clave, el amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Esta experiencia de congreso es una experiencia muy enriquecedora, puesto que la Biblia es terásica, es decir, se interpreta a sí misma. Y con esta interpretación de la Biblia, entonces nosotros también nos vamos interpelando con ella. Vamos viendo la realidad, nuestra vivencia personal, comunitaria como iglesia, y desde ahí, entonces, vemos la voluntad de Dios. La experiencia de congreso es una experiencia enriquecedora, además también por ser una experiencia que abarque diversos temas, temas actuales como la interpretación de la carta a los Corintios de San Pablo, el tema de este año, y todos estos temas de años pasados nos ayudan precisamente a eso, a ver la voluntad de Dios en nuestras vidas. Puedo decir que a lo largo de esta experiencia también se ha enriquecido mi experiencia espiritual,
pues los congresos nos acercan a Dios, nos llevan a orar con conocimiento. Y como dice un famoso dicho por ahí, nadie puede amar lo que no conoce. Así que les invito a todos a integrarse en este congreso que apenas empieza, conocer la palabra de Dios, amarla y sobre todo vivirla. Aquí aparece una de las grandes paradojas de la época mesiánica. Dios no se deja impresionar, como dice la lectura, por lo exterior. Lo que busca es el corazón. Y eso es paradójico en nuestra sociedad. En nuestra sociedad nos fijamos mucho de cómo la gente está vestida, la forma en que habla, las formas. Dios mira al corazón. San Pablo lo comprendió cuando escribió a los Corintios, una comunidad llena de talentos, pero también marcada por el orgullo, por la búsqueda del prestigio y por divisiones. A ellos les recordó que la lógica de Dios no coincide con la lógica del mundo. Lo débil del mundo puede convertirse en lo fuerte de Dios. Lo pequeño del mundo se convierte en lo grande para Dios. Lo humilde puede revelar la verdadera sabiduría de Dios. Aquella famosa locura de la cruz, donde todo el mundo veía una locura, de ahí Dios hizo surgir la vida. El Evangelio nos presenta la parábola del fariseo y el publicano. Y esta sí es una parábola que toca no a nosotros, sino a cualquier ser humano. A cualquier ser humano. Porque nosotros nos ponemos frente al espejo de la conciencia para descubrir todo lo bueno que somos y para mirar alrededor lo mediocre que son los demás. Y hasta lo decimos en los medios de comunicación, los denunciamos a nuestros formadores, mira, fulano de tal no sirve para nada, y usted no se está dando cuenta. Y los cleros van donde los obispos, y usted no se está dando cuenta de este padre. Pero ese que va a denunciar no se fija en una fragilidad personal de él. Es lo que nos presenta el Evangelio de hoy, la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo representa la seguridad de quien tiene todo bajo control, cumple, observa, se compara y se justifica él a sí mismo. Y al compararse con el pobre publicano, ya ustedes saben, el papaupa, el mejor. Y el publicano, en cambio, apenas se atreve a levantar la mirada y solo dice, oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Jesús, en esa parábola, nos presenta no la paradoja de Pablo en los Corintios, sino una paradoja. El que parecía justo, no lo era. El que parecía indigno, sale justificado. Hermanos, hermanas, esta es la lógica de Dios, esta es la lógica del reino, pero a veces permea más en nosotros la lógica mundana, la lógica del mundo, porque nos hace sentir, humanamente hablando, más tranquilos. Y esta es también la lógica que San Pablo quiere mostrar en su primera carta a los Corintios. Dios actúa de manera inesperada. El Mesías crucificado parece debilidad, pero es poder de Dios. La cruz parece derrota, pero es victoria. La humanidad parece perdida, pero es la puerta de la gracia. Queridos hermanos y hermanas, si este congreso
ha querido reflexionar sobre las paradojas de la época mesiánica según San Pablo, entonces, esto es un atrevimiento de mi parte, ustedes sacaron sus conclusiones, pero a mí me parece que una de las primeras conclusiones no puede ser solamente académica. Debe ser profundamente espiritual y pastoral. La iglesia está llamada, nosotros como parte de la iglesia, porque es un problema. Cada vez que las personas hablan de la iglesia, se fijan en el Papa, en los obispos, pero no en los bautizados. Entonces la iglesia está siempre fuera de mí, aquellos que, entre comillas, deciden. Entonces esta debe ser una conclusión, la primera, profundamente espiritual y pastoral. La iglesia está llamada a vivir esas paradojas. Por ejemplo, en un mundo que exalta el poder, nosotros como bautizados, como iglesia, debemos mostrar la fuerza de la humildad, donde todo el mundo dice aquí tiene que mandar el poder, la humildad. Ahí está la fuerza de Dios. En una cultura que idolatra el éxito y a los exitosos, según el mundo, la iglesia debe recordar el valor del servicio. En una sociedad marcada por la competencia, la iglesia debe ser signo no de competencia para matarse unos con otros y morderse, sino de comunión. Muchísimas gracias por continuar con nosotros, como siempre. Y antes de terminar, pues realmente queremos felicitar y dar gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos que estuvieron de fiesta, de cumpleaños y de aniversario de ordenación sacerdotal. Nos referimos a su excelencia, Monseñor Benito Ángeles, que estuvo de cumpleaños. Felicitaciones y bendiciones, carísimo. E igualmente a nuestro querido hermano y vecino, Monseñor Jesús Castro Marte, obispo de la diócesis de la Alta Gracia. Felicitaciones y bendiciones a ustedes dos en su fiesta de cumpleaños. También nos unimos a dar gracias a Dios por los 65 aniversario de ordenación sacerdotal de Monseñor Jesús Moya, como le conocemos, el querido Moya, igual también de su excelencia, de su eminencia, el cardenal de Jesús López Rodríguez. Así que con esos 65 años de vida sacerdotal, más que suficiente para dar gracias a Dios y despedirnos de su programa, que es La Voz de los Obispos, que sigue orientando y acompañando al pueblo santo de Dios que peregrina en nuestra República Dominicana. Y no habiendo tiempo para más, me despido de ustedes impartiendo la bendición del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La voz de los obispos, voz de la iglesia.